hermanos. Yo no puedo quedarme con las manos cruzadas. Y agradezco, hermanos, por lo que están haciendo por Uruapan, ¿verdad? Ahorita escuché por ahí. Me quiso dar celos. Y no hay celos buenos, hermano. Como la mentirita piadosa, ¿verdad? No, hermanos, la verdad me gozo que sigan teniendo parte en Uruapan, ¿verdad? Muchos de ustedes ni conocen Uruapan. O bueno, lo único que conocen es lo que ven en las noticias. No vean las noticias, hermanos. Oren por Uruapan, ¿verdad? Y apoyen, gracias a Dios por lo que están haciendo. Y bueno, hermanos, vamos a entrar a la enseñanza porque nada más tengo. ¿A qué horas terminan, hermanos? Son las 7:10. 7:45. Wow. Nada más se nos va a aguantar hasta las 7:45. Lo demás se van a ir. Vamos a Filipenses, hermanos. Filipenses 1:1. Estoy un poquito nervioso, no sé por qué. ¿Será porque no pude dormir antes del servicio? Estoy un poquito nervioso. Pero bueno, la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Y es un privilegio, hermanos, poder compartir con ustedes. Filipenses 1:1 dice la palabra de Dios así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, pongo en tus manos, Señor, este tiempo dedicado, Señor, a exponer tu palabra. Y mis hermanos han venido con el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por traerles. Sabemos, mi Dios, que hay luchas, hay batallas, y quizás alguien está atravesando situaciones difíciles en su mente, en su corazón, familiares, Señor. Pero, mi Dios, aquí están. Y queremos, mi Dios, de una manera especial, Espíritu Santo, que usted hable a nuestras vidas, que use su palabra y que quiera tener a bien usar a este siervo delante de mis hermanos, Padre. En Cristo Jesús se lo pido. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La vez pasada, hermanos, me quedé con los viajes de Pablo, los viajes misioneros. Yo creo que no se acuerdan ustedes, pero yo sí me acuerdo. Amén, hermanos. Vamos a Hechos 15. Hechos 15, versículo 35. Hechos 15, 35. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos por ahí? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. No menciona el nombre de los otros, nada más dice otros muchos. Pero Dios los conoció y Dios los usó. Y cuando ustedes tienen parte en lo que se está haciendo en la obra misionera, ustedes también están en ese grupo de otros muchos. A veces se menciona a un pastor, el pastor fulano, el misionero fulano, el evangelista fulano. A veces no se menciona. Pero no tiene que ver, no tiene que dañar nuestro corazón si no menciona nuestro nombre. Dios sabe que somos de esos muchos. Porque todavía hay mucho pueblo que ama la obra de Dios, hermanos. Desde los tiempos de Pablo, ¿verdad? Pablo está en su segundo viaje misionero y su itinerario de viaje empezaba en Antioquía, continuaba con Derbe, dice el capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y luego a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, etcétera, etcétera. Luego Pablo sigue su viaje, llega al versículo 7, 16, 7 de Hechos, dice, bueno, desde el 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le demostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba
para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí, ¿a dónde, hermanos? Estamos viendo los viajes de Pablo, ¿verdad? Como de un lugar a otro, Pablo tiene el deseo de permanecer en Asia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en 2 ocasiones le dice no. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en lugar de enojarse y decir, bueno, Señor, ¿me vas a dejar hacer la obra a mi manera? ¿O qué? No, hermanos, él se sometía a la dirección del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo decía no, es no. Y aquí tenemos la respuesta por qué el Espíritu Santo dice no, ¿verdad? Y es que había alguien que estaba clamando de la otra parte del mar, del otro lado del continente, vamos a decirlo así. En Europa estaba alguien clamando, diciendo, pasa y ayúdanos. Y si algo había entendido Pablo desde que fue salvo y fue llamado, era que él tenía que llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Antes de morir, Pablo pudo decir estas palabras: todo lo he llenado con el evangelio. Ahora nosotros, hermanos, tenemos una parte importante al hacer algo por la obra de Dios. Poder un día llegar al cielo y decirle a nuestro Padre, decirle a aquel que nos perdonó la vida, tuve parte, fui de los muchos que apoyaron, y pudimos avanzar, pudimos llegar más allá de las fronteras. Pablo, hermanos, ahí está siendo dirigido, ¿verdad? Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos, ¿qué dice? El evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. En esos días, hermano, Pablo empieza a predicar, ¿verdad? Pablo acostumbraba a llegar a un lugar y ubicaba una sinagoga, porque él era judío, y él ubicaba una sinagoga no por quererse congregar todavía en sí con la sinagoga, sino porque él sabía que sus hermanos, conforme a la carne, necesitaban escuchar el evangelio de salvación, y muchos eran salvos, y de ahí empezaba la iglesia. Vemos que la palabra de Dios nos dice que estando en Filipos, él llegó y había una mujer llamada Lidia. Dice que Dios abrió su corazón y entendió y aceptó a Cristo, hermanos. Ella era una miembro ya de la iglesia de Filipos. Él siguen predicando, ¿verdad? Y había alguien que iba atrás de los predicadores gritando, estos siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero era una mujer que estaba poseída por un demonio, ¿verdad? Ahí haciendo publicidad de Pablo, y Pablo se regresa y reprende al demonio. Ahora yo me quedo pensando, bueno, ¿por qué si estaba haciendo publicidad? Pero es que Pablo quería dejar bien en claro que el mensaje que él predicaba, lo predicaba en el poder del Espíritu Santo. Pablo continúa y luego los arrestan, ¿verdad? Los meten a la cárcel, y en la noche están las cárceles, ¿verdad? Ellos están cantando al Señor, y las puertas se abren, se despierta el que los cuidaba, el carcelero, y él se quería quitar la vida pensando que se habían ido los presos. Pablo tiene que gritarle, decirle, no te hagas daño, todos estamos aquí. Se acerca ese hombre que trabajaba cuidando a los presos. Señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y ahí vemos otro miembro más de la iglesia de Filipos. Y no solamente él, sino con todos los suyos, decía la palabra de Dios. Y continúa, hermanos, pero en unos pocos días Pablo está en Filipos. El promedio de estancia de Pablo en sus viajes era alrededor de 3 años. Nosotros deseamos y hemos orado a Dios como familia y personalmente poder plantar una iglesia, trabajar por 3 años. Llevamos 2 años y medio. Dios no me ha indicado moverme a otro lugar, abandonar ahí, no, hermanos, pero sí me ha indicado a preparar a alguien allí y que él dé continuidad, porque todavía Michoacán necesita más iglesias.
He orado por eso y hago este viaje que en esta ocasión estoy realizando. Me invitan a un aniversario de una conferencia, nada más para asistir, ¿verdad? Segundo año de aniversario en una iglesia. Asistimos allí al aniversario, y en el aniversario conozco al que llega a predicar. El que llega a predicar dice: yo he escuchado de ti, hermano Simpson. Y le dije: híjoles, ya empezamos mal, ¿verdad? ¿Quién sabe qué le hayan dicho? Si fue a Yakima, no me diga qué le dijeron de mí, ¿verdad? Pero bueno, he escuchado de ti. Y dice: ¿tendrás tiempo para ir a empezar ahí mismo en Michoacán otra iglesia, a hora y media de donde estamos? Dice: yo estoy dispuesto a hacer todo para que se empiece algo en ese pueblo. Ahora, ¿es casualidad, hermanos? Hay un deseo de poder seguir avanzando, y hay alguien que está diciendo: pasa y ayúdanos. Y hay alguien que está dispuesto a seguir siendo de los muchos que colaboran para que el evangelio siga avanzando. Y es una bendición, hermanos, como Dios acomoda las cosas. Ahora, yo he querido estar en Uruapan, soy de Uruapan, y me doy cuenta que no puedo estar mucho tiempo en Uruapan. Pero Dios, hermanos, es el que nos debe estar dirigiendo, llevando el evangelio a otras partes. Cuando Pablo se retira de Filipos, ya deja ahí a Lidia y deja al carcelero. Lo conocemos como el carcelero de Filipos. Son miembros de esa iglesia. ¿A dónde se va Pablo? A seguir comenzando, dice, otras obras. Dice ahí, versículo, ¿dónde me quedé? En versículo 13, un día de reposo, salimos fuera de la puerta. Ya me perdí aquí poquito. Capítulo 17, versículo 1. ¿Estamos por ahí? Hechos 17:1. Hechos 17:1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? Tesalónica. Ahora Pablo ya, hermanos, en su viaje está en Tesalónica. Pero la obra que se empezó en Filipos ahora está respaldando a Pablo en Tesalónica. Dice, vamos a Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Filipenses 4. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a, ¿qué dice, hermanos? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste. Ahora, antes de continuar, ¿a quién no le gusta ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese versículo, hermanos, está dentro de un contexto. He aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad por una causa, la causa de Cristo. Ese versículo, hermanos, se hace tiene más vida con aquellos que participan en la causa de Dios. Hay una necesidad y, híjoles, ay, Señor, y el Espíritu Santo, tienes que aprender a vivir en abundancia, pero también tienes que desprenderte para vivir en escasez por causa del evangelio. Y luego ya viene ese versículo y se hace vivo en nosotros. Está bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese versículo. Dice la palabra de Dios, hermanos, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros, ¿qué dice? Solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No estuvo mucho tiempo en Filipos. Ganó a Lidia, ganó al carcelero y a otros más que salían a la oración, a unas mujeres que salían a la oración junto al río, dice ahí la escritura. Y hermanos, deja a esa gente allí y él sigue avanzando, dando más obras. Pero esa iglesia tomó desde un principio, él tomó a Pablo como su misionero. Porque ellos sabían bien que lo que Pablo estaba haciendo era por causa del Señor y del Evangelio. Y a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Para qué quedará dinero el misionero? Pues para sus necesidades, hermano. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Amén, hermano. ¿Para qué quiere el dinero, pastor? Pues para sus necesidades. Bueno, no me voy a meter en problemas. Hasta ahorita vamos bien, amén. Pablo sigue su viaje, sigue su plan de viaje. Después lo arrestan otra vez. Y estando en la cárcel, él escribe unas cartas a algunas iglesias, entre ellas a Filipos. Y esta carta a los filipenses, vamos allá a Filipenses, es una carta donde resalta mucho el gozo, la alegría. Pablo no tiene mucho que reprenderles a la iglesia de Filipos, porque la iglesia de Filipos era una iglesia que participaba de la gracia de Dios. Filipenses 1:6, dice ahí la palabra de Dios, Filipenses 1:6. ¿Estamos por ahí, hermanos, todavía? ¿Me están siguiendo todavía? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. ¿De qué, hermano? De la gracia. La iglesia, hermanos, de Filipos era una iglesia que participaba de la gracia. ¿Y qué tiene que ver con la gracia? Bueno, la gracia abarca la salvación. La gracia abarca el poder dar para que otros conozcan de la salvación. La gracia abarca el respaldar a aquel que anda predicando la palabra de Dios. Porque de gracia recibiste, dad de gracia. Hermanos, una iglesia que constantemente está palpando la gracia de Dios, no es por mero sentimiento. Oh, se siente el poder de Dios en este lugar, se siente la gracia de Dios. No, hermanos, la gracia de Dios nos hace actuar. La gracia de Dios nos hace ver por otros, pensar en otros. Ya fui salvo yo, pero ¿qué de mi familia? Ya fui salvo yo, pero ¿qué de mis conocidos? ¿Qué de mis compañeros de trabajo? Los que estudian, ¿qué de mis compañeros de estudio? La iglesia, hermanos, tiene que seguir participando de la gracia continuamente. Pablo, hermanos, al escribir esta carta, él ora por ellos, dice el versículo 9, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué dice? Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué Pablo oraba? Para que tuvieran ciencia y conocimiento. Bueno, dice aquí el versículo 10, para que aprobéis, ¿qué dice? Lo mejor. Una iglesia, hermanos, que vive constantemente en la gracia de Dios, es una iglesia que constantemente tiene que tomar decisiones. Y las decisiones, hermanos, deben de ser tomadas correctamente. Dice, más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y no hay nada mejor, hermanos, que invertir en lo eterno. Amén, hermanos.
No hay nada mejor que invertir en aquellos que tendrá fruto por la eternidad. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo oraba por ellos para que ellos tomaran buenas decisiones, pero esas decisiones fueran pensando en las cosas eternas, lo que vale. Y oraba también para que fueran sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles es parecernos más a Jesucristo, hermanos. ¿Usted es sincero? La palabra sincero viene de la palabra sincera, que no lleva cera, porque la cera nomás lo ponen bajo el fuego y se derrite. ¿Usted es sincero, es sincera? ¿Aguanta cuando viene la presión? Ay, Señor, otra vez hay necesidad. Hermano, en la obra de Dios siempre va a haber necesidad. Siempre va a haber necesidad. Y aquellos que son sinceros aguantan la presión. Se prende ahí poquito, ¿verdad? Pero Dios no nos va a dejar, hermanos, ir más allá de donde no podamos. Y Dios nunca nos va a pedir algo que no tenemos. Dios siempre nos va a pedir de lo que Él nos da. Amén, hermanos. Cada uno dé como propuso en su corazón. El salmista David decía: de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, porque lo que usted tiene debe de entender que se lo ha dado Dios. Amén. Debe de ser sincero, debe de ser ese cristiano, esa cristiana que quiere seguir participando de la gracia de Dios. Y va a haber pruebas, va a haber presión, se va a sentir el calor de la batalla, hermano, porque estamos en una guerra. Pero usted va a permanecer, no se va a derretir. Como hace falta iglesias que no se derritan cuando se pide. Amén, hermanos. Y hermanos, Dios paga. Él no le va a deber nada a usted. Si un vaso de agua da a un siervo de Dios, Dios le va a dar una recompensa. Amén, hermanos. Esta iglesia, hermanos, participaba de la gracia de Dios. Esta iglesia, hermanos, necesitaba continuar avanzando con el evangelio. Filipenses 1:12 dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, o sea, en todo lugar donde lo iban a juzgar, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Yo también puedo. Yo también puedo ir a hacer la obra. Y sí, hermanos, de hecho todos podemos hacerlo. Pero Dios no llama a todos, hermanos. Unos tienen que quedarse en el cuartel y estar orando y estar dando. Y otros tienen que ir. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y qué bendición ser de esos. Amén, hermanos. Amén. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Que no obstante, de otra manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí está un hombre en la cárcel que ha empezado iglesias y está en la cárcel por predicar a Cristo, pero él seguía con gozo.
Y varios decían, qué bueno que estás encerrado, porque todo el mundo habla de ti. Ya hace falta que hablen de nosotros también. Y nosotros también vamos a hacer la obra. Y Pablo nomás se agachaba y, ay Señor, me gozo que aunque lo hagan de mala manera, pero que lleven el evangelio. No me gozo por la actitud con lo que lo están haciendo, pero sí me gozo de que otros están escuchando el evangelio. Sea usted de los que anuncian el evangelio sinceramente. Sea usted de los que apoyan sinceramente. Y que le dicen a Dios, Señor, esto es tuyo y haga su obra. Que por mí no pare la obra. Esta iglesia, hermanos, necesitaba seguir avanzando. Habían dejado de apoyar a Pablo, pero volvieron a retomar el continuar apoyándolo. Ahora termina Pablo, hermanos, escribiendo esta carta. Vamos al capítulo 4. Pablo, hermanos, amaba a esta iglesia. Y creo yo, hermanos, que los que tenemos el privilegio de ser respaldados por esta iglesia, que son ustedes, debemos amarles. Debemos orar por ustedes. De repente hacer llegar un reporte. ¿Qué se está haciendo con lo que ustedes están invirtiendo? Y uno debe de ser sincero. Yo no voy a poner miles almas salvas, porque no veo miles almas salvas en mi ministerio. Yo no voy a poner bauticé a 300 este mes, porque sería un mentiroso. Tiene que compaginar mi amor hacia ustedes. Tiene que compaginar lo que Dios está haciendo, no solamente a través de mí, sino a través de nosotros. Porque el fruto, hermanos, es de todos. La recompensa va a ser para todos. Uno siembra, otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Amén, hermano. Ahora yo quisiera ver almas bastantes y bautizar un montón. No puedo bautizar al papá del hermano que me ayuda a predicar en Peribán. Ya lo acorralé por todos lados. Cuando lo bautice, hermanos, voy a escribir bien gozoso. Ya se bautizó Jesús Montiel. No se ha bautizado, hermanos, Jesús Montiel, pero él le dice a todos sus nietos y a todos sus hijos, vamos a juntarnos ahí con don Fernando que predica la palabra de Dios. Vamos a juntarnos todos. Y yo digo, ay Señor, el día que este hombre se bautice y se agarre de ti, vamos a avanzar un poquito más todavía. Pero hermanos, Pablo tiene que escribir a la iglesia, dice 4:1 de Filipenses. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y luego viene una petición, viene un ruego. Ruego a Evodia y a Síntique que sean Dios mismo sentir en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Ay, Pablo, ya hubieras terminado la carta en el capítulo 3. Sí, pues. Ruego, pero hermanos, fíjense cómo dice, amados y deseados, gozo y corona mía. Pablo sabía que esta iglesia estaba echándole ganas, participaba de la gracia de Dios, estaban avanzando en el evangelio. Y al último él mismo dice, les tengo que decir y les tengo que rogar que sean de un mismo sentir. Evodia, no sé cuántos de ustedes han estudiado los personajes bíblicos,
pero Evodia quiere decir próspero viaje. Síntique, buena compañía. Cuando Pablo empezaba iglesias, él no rentaba un local, no compraba un terreno y levantaba un edificio. Él dejaba que el Espíritu Santo obrara, y cuando llegó a Filipos, Lidia, después de haber escuchado, le rogó que si era digna de que se entraran en su casa y estuvieran ahí. Y usaban la casa de Lidia para entrar y salir a evangelizar. Pero algunos comentaristas mencionan que también Evodia y Síntique usaban sus casas para que se predicara la palabra de Dios. Y no sé quién tenía más gente, si Evodia o Síntique en su casa, ¿verdad? Y empezó a crecer en su corazón quizás la soberbia, y decir: Dios a nosotros nos está usando más que a ustedes, y a ustedes no tienen muchos, nosotros sí. Y Pablo tiene que agarrar a estas dos mujeres y decirles: sean de un mismo sentir en el Señor. Debe de haber unidad en la iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Cuando haya unidad en la iglesia, el evangelio traspasa las fronteras. Cuando no hay unidad en la iglesia, el evangelio no sale de nuestra cuadra donde vivimos, o nuestro bloque, no sé cómo le dicen aquí. No sale de nuestra casa el evangelio, cuando no hay unidad. Pero cuando hay unidad, la obra de Dios avanza, avanza, avanza. ¿Por qué? Porque hay unidad. Evodia y Síntique tienen que entender y tienen que hacer su función. Deben de reconocer que la iglesia va caminando con un destino eterno y glorioso, pero se necesita que ayude para que el viaje sea próspero y que asuma su rol de ser buena compañía en el viaje. A nadie le gusta viajar con alguien que ahí va quejándose de todo. Ay, este camión, ay, se para mucho, ay, esto, ay, aquello. A mí no me gusta, hermanos. A mí me gusta viajar con aquellos que se hace agradable el viaje y se disfruta el viaje. Y hermanos, nosotros como iglesia, hermanos, tenemos un destino eterno y glorioso. Vamos a la gloria, hermanos. Y tenemos que ayudarnos mutuamente, unirnos para disfrutar el viaje mientras llegamos a la gloria. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero también Él nos dice que a través de la unidad vamos a poder disfrutar el viaje. Unidos en oración, unidos en los proyectos, vamos a darle. Tenemos que aprender a padecer necesidad, como también a tener lujos por la causa de Cristo. Síntique y Evodia, hagan su deber. Ayuden a que el viaje sea placentero, al que el viaje sea próspero. Termino con Juan 17:18. Juan 17:18, hermanos. En sus oraciones incluyan a nuestro hermano Albert, que ahorita en Peribán, él es el que va a estar dando enseñanzas. Oren por este varón, hermanos. Hermano Albert Montiel. Juan 17:18 dice la palabra de Dios así: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿qué dice? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Evodia y Síntique en la iglesia deben unirse para que el mundo crea que Dios mandó a su Hijo a morir por ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo sabe el versículo, el mundo lo conoce, pero no ha sido realidad para ellos porque no ha visto la iglesia unida. Cuando el mundo vea a la iglesia unida, no le va a quedar alternativa más que creer en Cristo o rebelarse totalmente contra Cristo. Pero ahorita, hermanos, nuestros familiares se burlan. ¿Quieres que yo sea cristiano como tú? ¿Quieres que sea cristiana como tú? Así déjame. Ustedes ni se ponen de acuerdo aquí en casa, ya me imagino en la iglesia. ¿Sí estamos, hermanos? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, para que el mundo crea que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que usted selle lo que haya hablado a la vida, a los corazones de mis hermanos. Es tu palabra, Señor. Pablo escribió con un corazón a esta iglesia que él amaba. Y él sabía que alguien le tenía que decir que faltaba unidad. Señor, yo no dudo que en esta iglesia se ha predicado acerca de la unidad. Pero tú has puesto en mi corazón estar compartiendo este mensaje. Ayúdenos, Señor, a hacer placentero el viaje para otros. Ayúdenos a hacer nuestra función, buscar la unidad, Señor. Pongo la invitación, hermanos del hermano. Así vamos a continuar orando, hermanos. Dios solamente sabe cuán necesario nos era escuchar acerca de ese tema. Hermanos, pongámonos por un momento a pensar cuánto terreno pudiéramos abarcar, cuántas iglesias pudiéramos ser de bendición. Si tan solamente la iglesia Templo Bautista pudiéramos ver la necesidad, la importancia de ser una iglesia unida. Una iglesia unida, hermanos, siempre va a dar la victoria sobre las pruebas. Cuando miramos los grandes eventos que tomaron lugar a los principios del libro de los Hechos, Dios trajo tremenda victoria en Jerusalén y sus alrededores por una razón. Claro, el Espíritu Santo era el que estaba obrando, pero ¿sabe que yo miro ahí otra cosa, hermanos? Una iglesia unida. Llegamos al capítulo 5 de los Hechos y nos habla de un hombre llamado Ananías y Zafira. Habían ellos la disponibilidad, pero ellos no estaban unidos con la iglesia. Y bueno, hermanos, historias tras historia podemos darnos cuenta en la palabra de Dios cuán necesaria le es a una iglesia la unidad. ¿En qué áreas necesito yo, Padre Celestial, debería ser nuestra oración? ¿En qué áreas necesito yo, mi familia, necesitamos hacer para fortalecer aún más la unidad en la iglesia? Mi hermano el pastor nos ha mencionado varias veces que este ministerio continúa pies firmes en la tierra por solamente el 30% de la congregación. Y el otro 70%, hermanos, quizás necesitamos nosotros evaluar lo que hemos escuchado. Que dejemos a un lado las diferencias, que dejemos a un lado los desánimos, que dejemos a un lado lo que ya ha sucedido, lo que ha pasado en mi vida. Lo pongamos a la orilla y continuemos poniendo nuestros hombros para que este ministerio siga y continúe otros 30, 40, 50, 60, 80,
100 años más, si bien así lo quiere. Pero hermano, ¿qué impacto estaríamos haciendo en nuestras familias, en nuestros jóvenes, en nuestras generaciones, si tan solamente nosotros nos armamos de valor para poner nuestras manos, nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestro servicio, nuestros hombros para promover la unidad en la iglesia? Oremos allí donde usted esté, hermanos. Sin una invitación formal, el piano va a tocar lenta y suavemente. Hable con Dios y usted dígale allí donde está: Dios, ¿qué necesito yo hacer para que este ministerio pueda permanecer fuerte en unidad? Señor, yo entiendo que yo no he hecho mucho por su obra aquí en Templo Bautista, pero hoy me he dado cuenta que el camino va a ser mucho más placentero y más dulce si hay unidad en mi vida. Señor, dame la gracia para poder desechar de mi mente y de mi corazón algún resentimiento, alguna mala actitud que recibí de alguien o que yo mismo proporcioné y causé en alguien más. Oh Padre bendito, y en esta noche tú me has enseñado que si hay alguna área que el diablo quiere destruir es la unidad. Ahí órale a usted, a su Dios, una voz calmada, quieta. Dígale al Señor en qué áreas necesitamos mejorar, especialmente en el área de la unidad. Señor, gracias le damos por este mensaje tan necesario. Gracias porque usted ha traído al pastor Sinsun para hablarnos de ese tema en el momento oportuno. Ahora nos toca a nosotros, Señor, ponerlo por obra. Ahora nos toca a nosotros cerrar una parte de nuestro oído para que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, en vez de que salga atravesando nuestros 5 sentidos, nuestro cerebro, nuestra vida, que lo podamos retener. Gracias, Padre, por traer al pastor Sinsun y hablarnos de ese tema. Le damos muchas gracias. Prospere su viaje, prospere su ministerio, prospere y dé fuerzas y cuidado, seguridad a su familia mientras ellos andan haciendo la obra en el estado de Michoacán, pues usted sabe la inseguridad que se vive. Lo ponemos bajo su mano y su cuidado, Padre bendito. Y en esta iglesia le pidemos de una manera unánime que nos ayude y nos dé la fuerza para continuar agarrados de la mano. Si este templo bautista comenzó en los años 90 fuerte, vigoroso, alegre, unido, era porque había un mismo sentir en la congregación. Oh Señor, y usted ha guardado este ministerio ya por 30 y tantos años, 39 por ser específico, porque estuvimos celebrando 39 años, 39 aniversario de conferencia. Señor, solamente una cosa ha prevalecido y ha sido la unidad. Gracias por la unidad que nos da en el cuerpo de Cristo. Gracias por su amor, gracias por la buena voluntad de las buenas familias. Sin duda también hay familias que están dudando, rogamos por ellas que sus corazones, sus voluntades sean firmes y que ellos también puedan unirse a la iglesia. Y Señor, una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia sólida, será una iglesia que cause emoción, que cause que el evangelio siga siendo predicado y que más iglesias puedan seguir siendo apoyadas, más misiones puedan seguir con sus puertas abiertas, porque hay un templo bautista allá en Washington que está firme, está sólido, está unido. Gracias, Señor, por su palabra. Despida, Padre Celestial, a su pueblo en esta noche. Le pidemos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Hermano.